buenos días a todas, a todos. Iniciamos esta segunda sesión de estas jornadas de Universidad Pro Derechos Humanos, en la que tenemos previsto, contamos con 3 intervenciones de 3 mujeres, profesoras, investigadoras, ante todo también ciudadanas, ¿no?, que van a desarrollar en un plazo de unos 20 minutos esa aproximación, esa mirada desde su trayectoria, de su experiencia, el tema de la implicación, las posibilidades que abre, los desafíos que para el ámbito universitario tienen que ver con los propios derechos humanos, ¿no? Bien, el orden de intervención va a ser, en primer lugar, a mi derecha, Irene Monsonís, que es licenciada en Derecho, que pertenece al Instituto de Bienestar, y cuya trayectoria, pues, investigadora, fundamentalmente se centra, según me he ido comentando, en el área de la intervención social, de la exclusión social, de las nuevas tecnologías. La verdad, tiene un pool bastante abierto y multicolor, ¿no?, en cuanto a investigación. Seguidamente le daremos la palabra a nuestra compañera Pilar Bonet, del Departamento de Derecho Financiero, y que en estos momentos sigue lidiando con la coordinación de la clínica jurídica, que para la formación de los licenciados en Derecho es realmente relevante. Y bueno, pues sus líneas de investigación, porque claro, tienen como eje un campo tan relevante como este, y más en estos tiempos, ¿no?, en la que está cayendo, pues, ahí la fiscalidad. Y cerrará el turno de intervenciones, pues, la profesora Antonia Sajardo, que es codirectora y organizadora de esta jornada, como sabéis, profesora de Economía Aplicada, y ahora mismo vinculada cuerpo y alma al también Instituto de Polibienestar, al que también pertenece, me había olvidado, Irene, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, yo pasaría a darle la palabra ya a Irene, no sin antes dejar caer una brevísima, no tanto anécdota, sino que ayer, cuando el día que caía, utilizando el transporte público, estas pantallas que llevan los autobuses, aparece una frase del día, ¿no?, que me llamó la atención. Es de un escritor chino, Lin Yutang, me llamó la atención y la anoté. Y puede tener relación o no con lo que vamos a tratar de esta sesión y las que se han desarrollado y las que quedan por desarrollar. Viene a decir algo así, creo que textualmente, que nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino en manos de nuestros cocineros. Habría que actualizar la idea, ¿no? Quizá nos está nuestra vida más de los dioses o de los mercados. Y cuando habla de cocineros, nuestros será nosotros mismos, pero lo digo por ese derecho tan básico que es la alimentación. Hablando de derechos humanos, la alimentación, con esa referencia. Por cierto, este escritor, que fue un escritor que ya empezó a plantear y a mojarse con el diálogo entre Oriente y Occidente, hizo buena su máxima de que nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino en manos de nuestros cocineros, porque vivió exactamente 91 años. Entonces, seguramente la alimentación tuvo algo que ver con esto. En fin, perdonadme esta entrada un poco iconoclasta para dar paso a Irene de inmediato. Gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Lo que te pediré, porque tengo 20 minutos. Sí, tranquila. Vale, pues perfecto. Vale, bueno, pues buenos días, Federico, Antonia, María Pilar, todos y todas, más todas que todos, quienes habéis venido a este seminario organizado por la Universidad de Valencia y otras entidades, entre ellas el Instituto de Polibienestar y el Ateneo de la Universidad. Bueno, voy a hacer una reflexión en este seminario sobre la lucha por alcanzar la igualdad de género, enmarcada dentro del contexto
contexto de los derechos humanos y haré sobre todo hincapié en cómo a lo largo de la historia, en los últimos siglos, se ha estado luchando por alcanzar esta igualdad de género y cómo en las últimas décadas hemos alcanzado unas herramientas antes impensables para poder promocionar y reivindicar los derechos en concreto de las mujeres, por y para las mujeres. Y básicamente lo que quiero es que reflexionemos un poco sobre lo que ha costado llegar al punto en el que estamos y cómo se nos abre una puerta, un abanico muy amplio de posibilidades para seguir luchando por el derecho de las mujeres, en concreto en el contexto de los derechos humanos. En primer lugar, voy a introducir unos conceptos básicos en materia de igualdad de género. La igualdad de género es la capacidad legal, social y política de las mujeres y de los hombres de movilizar y gestionar todo tipo de recursos en condiciones igualitarias, es decir, de poder hacer las mismas cosas, las mismas actividades con los mismos recursos disponibles. La Declaración el derecho a la igualdad está reconocido por el hito en normativa con respecto a los derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 del 48, que proclama en su artículo primero y segundo el derecho a ser tratados en igualdad de condiciones independientemente del sexo, lo cual fija como una exigencia radical el trato igualitario entre los géneros. Cuando hablamos de igualdad de género debemos hacer una distinción en lo que es la igualdad formal y lo que es la igualdad real. Por igualdad formal se entiende al reconocimiento en el ámbito jurídico de la igualdad entre los sexos, la igualdad de género, lo cual significa que el ordenamiento jurídico reconoce que el principio de igualdad existe y que las personas deben ser tratadas sin discriminación alguna. Sin embargo, esto es un punto de partida, es decir, considerar que partimos del mismo lugar, pero cuando se habla de igualdad se profundiza un poco más allá y se habla de igualdad real, que es el ejercicio efectivo de esa igualdad, es realmente tener capacidad para que la igualdad sea un resultado. Entonces, la igualdad formal, el ordenamiento jurídico reconoce en la Unión Europea, en muchos países, en concreto todas las constituciones de Europa occidental reconocen el principio de igualdad en sus textos normativos. Podemos decir que la igualdad formal es algo que en nuestro contexto está está muy asentada. Ha sido un proceso largo, como veremos un poco más adelante, pues casi 3 siglos de lucha por parte de las mujeres para alcanzar este reconocimiento, pero hoy por hoy las mujeres y los hombres tenemos el mismo derecho a poder desarrollarnos en las esferas públicas, laboral, política, la participación social, etc. Sin embargo, la igualdad real, que también está reconocida en nuestros textos normativos y se reconoce el deber de los poderes públicos de fomentar que la igualdad sea efectiva, sea cierta, que realmente tanto hombres como mujeres podamos acceder podamos disfrutar del ejercicio de nuestra participación en distintas esferas, es algo que no se ha conseguido todavía. En Europa estamos luchando sobre todo por alcanzar la igualdad real, conseguir que la igualdad sea efectiva. Temas en el ámbito, por ejemplo, laboral, como la doble jornada, la distribución de los tiempos en la familia, que se contrarrestan con la corresponsabilidad de la coeducación, el techo de cristal, la dificultad de las mujeres a acceder a ciertos puestos de trabajo, a ciertas categorías laborales, y la brecha de género, sobre todo la brecha salarial, pues son
hechos que van en contra de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que son una realidad hoy por hoy aún en Europa. Entonces, ante este proceso que ha sido costoso, que no ha finalizado y que ha sido sobre todo liderado por mujeres, sin duda con la participación y el apoyo de muchos hombres, pero liderado principalmente por mujeres, que han visto sus derechos menoscabados y han luchado por ellos en entornos a veces francamente hostiles, pues este proceso ha hecho que las mujeres tuviesen que levantar la voz con unas herramientas a lo largo de los últimos 3 siglos y, como he dicho, en unos contextos difíciles, y es un hecho que con la entrada de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad pues está cambiando. Hoy en día disponemos de muchas herramientas para promover el empoderamiento de la mujer, las asociaciones de mujeres que buscan luchar juntas por el reconocimiento de sus derechos, sean cuales sean. Entonces el objetivo un poco de esta exposición va a ser ver un poco cómo lo han hecho. Apuntaremos 3-4 hitos ocurridos en Europa en los últimos 3 siglos y después veremos algunos ejemplos de cómo realmente las mujeres hoy en día luchan por sus derechos humanos, reivindican los derechos humanos, protestan y dan publicidad a violaciones de derechos humanos a lo largo de todo el planeta. A nivel un poco introductorio, la sistematización de los derechos humanos en Europa finaliza en el siglo XVIII, empieza realmente en el siglo XVIII, cuando tras las revoluciones liberales se empiezan a promulgar textos que recogen toda la tradición del derecho natural que previamente había ido cuajándose en Europa. El primer hito surge el 28 de agosto de 1789, cuando se promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración pasa a definir una serie de derechos personales y colectivos como universales, como imprescriptibles, como anteriores a cualquier poder y derechos que pueden ser ejercidos en todo lugar y en todo momento. En concreto se proclama pues la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. De forma paralela a esto, y solo 3 años después, surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Perdonad mi francés porque no es bueno, creo que se llama Olympe de Gouges, yo la voy a llamar Olimpia de Gouges. Pues esta señora redacta esta declaración porque constata que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una declaración excluyente en la cual no están incluidas las mujeres. Ciertamente se proclaman por primera vez de forma sistematizada una serie de derechos, pero se olvida de la universalidad de estos derechos en cuanto a la perspectiva de género. La reivindicación de Olimpia no es aceptada por el entorno político del momento y, bueno, debido a discrepancias políticas es guillotinada. Más o menos de forma paralela, al mismo tiempo, en Reino Unido, Mary Wollstonecraft escribe un libro, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el cual reivindica que las mujeres no son por naturaleza diferentes a los hombres, sino que es el proceso educativo quien es, el que hace que las mujeres y los hombres lleven a cabo vidas diferentes. Ella reivindica la educación racional, como un imperativo necesario para que las mujeres puedan desarrollarse, puedan ser seres racionales, puedan contribuir a la sociedad. Una de las cosas que constantemente en su libro reivindica es que si las mujeres son las educadoras, deberán ser educadas para que puedan educar. Y
Y bueno, también reclama que las mujeres se encuentran ante una limitada posibilidad de ejercer una profesión, lo cual las lleva a que si han tenido una cierta educación y no tienen medios económicos, se ven relegadas a trabajos pues, como el de institutriz, un trabajo que ya desarrolló, hasta que finalmente de forma muy radical optó por dedicarse exclusivamente a la escritura. Otro referente un poco más tarde es Una habitación propia de Victoria Woolf. Este libro surge como un encargo que se le hace en 1929, se le pide, Victoria era una gran escritora, se le pide que haga una conferencia sobre las mujeres y la literatura. Entonces ella empieza a revisar un poco quiénes han sido las mujeres, las escritoras un poco previas del siglo anterior al siglo XX, que han escrito mejores obras, y se da cuenta de que para realmente poder hablar de literatura de mujeres tiene que estudiar y analizar el contexto social en el que éstas se desarrollan, en el que viven, y tiene que ver el sistema patriarcal y la constante sumisión de la mujer a nivel económico y personal de los hombres. Victoria reivindica la necesidad de que para que una mujer sea escritora, y esto se puede extrapolar a cualquier otra capacidad, cualquier otra habilidad, la literaria, la artística, la profesional de cualquier tipo, es necesario que tenga lo que ella dice, una habitación propia. Cuando habla de una habitación propia está reivindicando el derecho a tener recursos económicos, a poder trabajar y sustentarse, y también a poder tener un espacio de intimidad, esa habitación propia donde la persona se mira a sí misma y puede desarrollar todas sus capacidades. Victoria acaba haciendo pues es un alegato por la independencia económica y personal, que hoy por hoy sigue siendo reclamada por las instituciones que defienden la igualdad de género. No sé si alguna vez os habéis fijado que hablamos mucho de conciliación de la vida familiar y laboral. Pues bueno, las instituciones hablan de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, reivindicando esa necesidad de las personas a disponer de un tiempo propio, no únicamente un tiempo para el trabajo y para la familia. La foto está un poco pixelada, la he sacado de internet. El siguiente hito que quería resaltar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es el proceso de 2 años de estudio y análisis, en el cual un comité de redacción que representa a 9 países de casi todos los continentes, salvo África, está claramente no representada en el comité de redacción, formulan 30 artículos que son los derechos básicos universales de toda persona por ser persona. Es interesante que el comité de redacción fue presidido por una mujer, por Eleanor Roosevelt, y bueno, esto marcó sin lugar a duda el paso hacia la universalidad real de los derechos humanos. Ya no estábamos hablando de normas a nivel europeo o estadounidense como había sido hasta el momento, sino que por primera vez se lanza una declaración con una aspiración universal, la cual no vincula directamente a los estados, sino que inspira otra serie de tratados que los estados pueden ratificar, y en concreto pues hay tratados relacionados directamente con los derechos de la mujer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el texto más traducido, con 382 traducciones a distintas lenguas y dialectos, algunas de ellas habladas por muy pocas personas en el mundo. Me pareció un dato muy interesante que reflejaba un poco ese carácter de universalidad del texto.
Bueno, no he querido desde luego entrar en profundidad en la teoría feminista, pero sí que me gustaría apuntar que a la segunda mitad del siglo XIX toda la reivindicación de las mujeres en defensa de sus derechos humanos pues viene marcada ya por el reconocimiento formal. Muchas normativas y muchas constituciones reconocen el principio de igualdad de género, entonces las mujeres empiezan a centrarse más por exigir la igualdad efectiva, el igual trato, las mismas oportunidades para acceder a los recursos, la lucha contra los roles y los estereotipos de género, y empieza a surgir una reivindicación de la diversidad de las mujeres. No existe un único modelo de mujer, sino que la mujer en general es diversa, y esa diversidad tiene que ser defendida en los discursos feministas. ¿Qué nos ha permitido el final del siglo... Aquí he puesto 19, perdonad, porque es 20. El final del siglo XX nos ha abierto un espectro muy amplio de posibilidades con la entrada de las nuevas tecnologías en los hogares de forma masiva, en los bolsillos, a través de los teléfonos móviles. Una cosa que ocurre mucho, no sé si os habéis fijado, es que hoy en día cuando pasa algo en el mundo y aparece una fotografía en un periódico, siempre hay 4 o 5 manos con el teléfono alargado haciendo una foto. Es una realidad que en cualquier parte del mundo hay teléfonos que están recogiendo información. Hay muchos periodistas, no periodistas, que divulgan aquello que ven y las situaciones que ven. Entonces, este es, digamos, el punto de inflexión, Internet, en la defensa de los derechos humanos. De hecho, si pensamos, haciendo un poco sobre los puntos que hemos hablado, cómo tuvieron que luchar Olympe de Gouges, cómo lo hizo Mary Wollstonecraft o cómo lo hizo Victoria Woolf, bueno, pues ellas publicaban como podían. Victoria Woolf fue un poco más privilegiada porque tenía una editorial junto con su marido, Hogarth Press, lo cual le permitió, y llegó a decir que era la única mujer en Inglaterra de su tiempo que escribía lo que quería. Pero el resto tuvieron pues que esconderse, divulgar, encontrarse con mucha reticencia en su entorno social hacia lo que hacían y lo que defendían, y fueron realmente muy valientes porque tuvieron que armarse de valor para hacer de la lucha por la igualdad una lucha francamente personal. Bueno, entonces, centrándonos ya un poco en Internet, Internet nos permite tener acceso, como decía, a muchísima información que nos proviene de muchas fuentes, y un ejercicio que cuando quiero saber un poco cómo de amplio es el universo en el que me meto hago es entrar en Google y poner las palabras claves. No sé si alguien me podría decir cuántas entradas creéis que hay sobre derechos humanos en Google o bien sobre human rights en inglés. ¿Alguien se atreve a decir una cifra? Es millonaria. Pues sí. Escandaloso. Millonario. 50.800.000 con derechos humanos y Human Rights 246 millones de entradas, lo cual significa que tenemos una información disponible inmensa que me hizo gracia pensar cuando vi estas cifras el porcentaje de entradas que habrían sido promovidas por mujeres y por hombres. Se cumpliría la cuota del 40-60 y pensé que en 2 semanas que tenía para presentar me iba a ser un poco complicado. Realmente es una información para una persona prácticamente inabarcable y para un equipo de personas yo diría que también. ¿Qué nos permite Internet en la promoción de los derechos humanos y en concreto en la promoción de los derechos humanos de las mujeres? Bueno, pues las cifras de usuarios de Internet impresionan, casi 2.000 millones de personas que se conectan a Internet,
Facebook, una de las redes sociales más, la más extendida a nivel mundial, tiene 600 millones de usuarios. Quien tenga Facebook a lo mejor alguna vez se ha encontrado con que de vez en cuando Facebook pregunta a las personas que tienen un perfil qué es lo que les parece un tema en concreto. Por ejemplo, lo hicieron cuando quisieron cambiar la privacidad de la red social. Cuando Facebook pregunta a las personas con un perfil en Facebook qué opinan sobre la privacidad de Facebook, están haciendo el referéndum más grande a nivel mundial. Están preguntando a 600 millones de personas. Lo cual a mí me parece un dato bastante interesante si pensamos un poco en qué supone las redes sociales y la potencialidad que tienen para movilizar a personas. Luego, además, Internet nos permite una interconexión, nos permite publicar, difundir, compartir, comentar información. La podemos generar, la podemos sacar de otras fuentes, podemos compartirla, podemos enviarla por correo, podemos enviarla a una lista de distribución. Nos permite algo muy importante, que es ser selectivos, lo cual es un arma de doble filo, es decir, nos permite buscar qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos leer, a quién queremos leer, sobre qué temas queremos ver televisión o ver un vídeo en YouTube, lo cual también es interesante porque no es el mismo proceso que cuando enciendes el televisor y haces zapping a ver qué me ponen, sino que tú eres quien de forma activa selecciona la información, pero por otro lado también te pierdes el factor sorpresa de qué es lo que me puedo encontrar, y también te encuentras con que generalmente la información pues está dirigida hacia ciertos perfiles, entonces es fácil que la confrontación pues sea más complicada. No todos son potencialidades positivas en Internet, también hay riesgos. Uno de ellos es la brecha digital. Por brecha digital se entiende al diferente acceso a las nuevas tecnologías, bien sea por razón de género, que hay brecha digital por razón de género, bien sea por contexto geográfico o por capacidad socioeconómica. Además, las nuevas tecnologías, sobre todo a través de los GPS y de toda la información que permite almacenar búsquedas y movimientos en Internet, es un riesgo evidente y del cual se está hablando mucho a nivel internacional para los activistas y defensores de los derechos humanos. Tú escribes en un blog, mandas un Twitter y puedes intentar preservar tu anonimato, pero obviamente existen muchas vías para poder detectar, y aquí entran en juego los grandes poderes internacionales que pueden tener interés en saber quién está diciendo qué, dónde y a quién. Y luego también, como apuntaba antes, pues la masificación de contenido y de información es también un riesgo, porque a veces podemos perdernos. Hay un término que es interesante, que es el eco de Internet, es decir, tú cuando accedes vas moviéndote, vas buscando, y hay mucha información que se dispersa, que no llega, que te desvías, que entras por un link, vas por otro y realmente no acabas de focalizar. Bueno, pues llegados a este punto, me gustaría un poco ver qué es lo que está ocurriendo a nivel global, qué están haciendo periodistas, escritoras. Siempre hablo de mujeres porque sobre todo he intentado volcar esta perspectiva en lo que voy a presentar. Escritoras, activistas y blogueras por la lucha de los derechos humanos. El formato que he intentado seguir ha sido identificar un artículo de los derechos humanos y ver qué grupos de mujeres estaban reivindicando esto en Internet, como una muestra del asociacionismo y la potencialidad de las nuevas tecnologías para reivindicar y para denunciar la violación de los derechos humanos. Bueno, pues el artículo 1 de la Declaración dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, pues todos conoceréis Amnistía Internacional. Amnistía Internacional hace un trabajo muy importante en la defensa de los derechos humanos. Tiene un apartado dentro de su web que se llama Actúa, que como veis en rojo solicita a las personas que se involucren con
con un tema, que firmen una declaración y que lo manden todo a través de internet. En este caso están intentando que para frenar la intención o las perspectivas que hay de renegociación con los talibanes en Afganistán. Consideran que esto puede ser obviamente muy peligroso para los derechos de las mujeres que han adquirido en los últimos años. Entonces, a través de esta página web, cualquier persona puede protestar, puede lanzar su solidaridad con esta iniciativa y obviamente, bueno, 13.000 personas no son muchas, pero esta es la página en español. Es una potencialidad, una forma de reivindicación que desde luego ahí está. También, como veis, se puede compartir por Facebook, por Twitter y por otras redes sociales. En el artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Hay mujeres como esta María Elena que de forma muy personal hacen una reivindicación de los derechos de las mujeres. En concreto, ella trata mucho el tema de la prostitución. Perdonad porque se me han movido las diapositivas y las 4 o 5 primeras, algunas están un poco desordenadas. El artículo 2.1 de la Declaración dice que todas las personas tienen derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma. Pues este blog permite, ha conseguido que mujeres afrodescendientes de Costa Rica, es decir, un grupo social muy concreto, se aúne para defender sus derechos. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bueno, pues las familiares en general, hombres y mujeres, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, en México, protestan también a través de un blog, reivindican y se movilizan para conseguir frenar una situación que obviamente viola los derechos. ¿5 minutos? Vale. Tenemos también blogs sobre violaciones, en este caso, artículo 5, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado. Las damas de blanco luchan por la defensa de las detenciones en Cuba. Toda persona tiene derechos en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Aquí tenemos la Asociación de Mujeres que viven bajo regímenes musulmanes, que denuncian la detención de defensoras de derechos humanos y exigen que los procesos judiciales cumplan con todas las garantías. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, a regresar de su país. Las mujeres saharauis también se han unido para reivindicar estos derechos de entrada y salida. Hay blogs que hablan del asilo político. Voy a ir un poco rápido porque un poco la intención es ver que en muchas partes del mundo, y he intentado seleccionar solo páginas web en español, aunque en algún caso he tenido que poner alguna otra, se está luchando y se están organizando las mujeres a través de las nuevas tecnologías, teniendo la capacidad de llegar a cualquier rincón del planeta prácticamente, algo impensable para las iniciadoras de la defensa de los derechos humanos. El derecho a la propiedad en México, la promoción de el intercambio de información de género a través de mujeres.net, que es una página que además contiene mucha información. Esta es muy bonita, el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, es una asociación promovida por mujeres palestinas e israelíes juntas que han formado esta asociación y pues a través de su web intercambian y divulgan sus actividades y sus artículos. El derecho a la participación democrática, tenemos la Asociación de Mujeres Democráticas en Túnez. Por todos es sabido que el movimiento de la Primavera Árabe ha contado con un gran apoyo en el uso de las redes sociales, que ha permitido movilizar a las personas que han participado en estos movimientos. El derecho al trabajo,
mujeres que reivindican unas condiciones laborales justas y respetuosas con los derechos humanos, tanto con los derechos también de descanso, vacaciones. Estos son las mujeres de las maquilas, que son empresas que han tenido siempre una no muy buena reputación con respecto a los derechos laborales de sus trabajadoras. El derecho a la educación, y ya estoy acabando. Este me ha parecido muy interesante, pues las mujeres indígenas también tienen una plataforma web en la cual promocionan su derecho a la educación, entendido por una educación muy amplia, no únicamente la educación occidental. Y con respecto al derecho a participar activamente en la cultura, pues he querido poner una asociación, en este caso nicaragüense, de escritoras. Podría haber puesto también a otro tipo de artistas y otras ramas de la cultura. Entonces, bueno, básicamente aquí ya termino. Mi objetivo era, como os decía, hacer un poco reflexionar sobre realmente cómo hoy en día se puede y se está haciendo reivindicar los derechos a través de la web. Y básicamente os agradezco vuestra atención y ahí dejo mi correo. Muchas gracias, Irene, por tan amena, muy interesante, equilibrada, fecunda intervención. Y no quisiera soslayar que estas horas también están organizadas, no muy activas, por el Ateneo Blasco Ibáñez. Ha sido un olvido lamentable por mi parte no haberlo indicado al comienzo, en este caso por la persona representando al Ateneo de Isabel Oliver, ¿no? Bien, pues acto seguido, cuando tranquilamente tenga pues se puede sacar. ¿No te ha hecho ni caso? No, casi no saca. Ay, sí que se me dio. A ver, pues que aparte lo sabes, ¿no? Que no es muy bien. Que sepas que seguro. ¿Ah, sí? Sí, es que nos da un poquillo. Para luego no digas que te lo Bueno, pues acto seguido vamos a escuchar la intervención de Pilar Bonet. Y cuando quieras, pues la palabra es tuya. La palabra y el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Federico, por la presentación y sobre todo a las organizadoras por haberme invitado a estas jornadas. Yo realmente, en un principio, perdón, que estoy buscando, aquí está. En un principio, se puede decir que voy a contar yo respecto a mi trabajo habitual, es decir, como profesional dedicada a la docencia del derecho financiero y tributario. Es un poco difícil la relación con los derechos humanos, no es imposible, porque ayer pudimos ver en la intervención de Baldo Orellana cómo la actuación en la economía social tiene una vertiente importante, ¿no?, en esa relación de nuestra docencia con los derechos humanos. Pero yo enseguida pensé en la clínica jurídica, porque realmente es la mejor de las relaciones de mi actividad con los derechos humanos. Y bueno, ¿qué sabemos de lo que es una clínica jurídica? Yo creo que de los que estamos aquí, pocos, bueno, alguna persona que tenemos más contacto, ¿no?, como por ejemplo Pilar Alguacil o no sé si alguien más. ¿Sabéis realmente qué es cuando hablamos de una clínica jurídica? ¿De qué hablo? En principio clínica todos sabemos lo que es, jurídica también, pero combinadas, ¿esto qué es? Bueno, pues os lo explico enseguida porque es lo que parece. Es decir, se llama clínica jurídica porque surge
efectivamente teniendo como modelo las clínicas médicas. Entonces, cuando explicamos las personas, los profesores que nos dedicamos a esto, qué es la llamada clínica jurídica, siempre tenemos que partir del origen. Las clínicas jurídicas, Clinical Legal Education en Estados Unidos, nacen a principios, por allá por los años 1920, a principios del siglo XX, y tienen un arraigo importantísimo, quizá porque allí la forma de enseñar es otra, y cuando os cuente lo que hacemos, pues entenderéis que como el sistema docente, e incluso el sistema jurídico en general, es muy diferente al nuestro, se han arraigado mucho más, sobre todo prácticamente en todos los países con cultura jurídica anglosajona. Bien, pues, ¿qué hacen los estudiantes de medicina en una clínica médica? Cuando están estudiando, me refiero, pues están practicando con pacientes. ¿Y cómo? Bajo la supervisión de unos profesores que tutorizan su actividad, ¿no? Pues nosotros hacemos lo mismo. Practicamos jurídicamente, en lugar de con medicina, pues con nuestra herramienta de trabajo y con lo que les enseñamos a los estudiantes, practicamos con pacientes, en nuestro caso, clientes reales. De manera que estamos trabajando casos reales y clientes reales. Eso significa que, en realidad, quien se acerca a esta metodología, los alumnos con los que estamos practicando esta metodología, reciben una práctica muy diferente a la que están habituados a lo largo de toda la carrera. No sé vosotros de qué licenciatura o de qué titulación sois, los que estáis aquí. De Derecho. De Derecho. ¿Y en qué curso estáis? Ah, bueno, pues aún nos queda, por aquí hay más, aún nos queda. Nosotros preferimos, ahora os contaré que empezamos con una asignatura de libre elección a la que puede acceder cualquier alumno desde cualquier curso, pero realmente el mejor aprovechamiento de esta iniciativa se produce haciéndolo como práctico. Es decir, cuando uno ya está a punto de acabar la carrera, porque tiene muchísima más formación para enfrentarse a casos multidisciplinares. Por seguir y no dejar de lado las diapositivas, está claro pues que esa primera función es metodológica, es una metodología de enseñanza-aprendizaje en la que trabajamos con clientes reales y con casos reales, pero que nos basamos en las clínicas médicas, la práctica con pacientes, nosotros la práctica con clientes. Y yo suelo utilizar una definición de un profesor de la Universidad de Barcelona. En España somos 4 universidades los que tenemos clínica jurídica abierta, y concretamente este profesor, Antonio Madrid, define la clínica jurídica como un espacio de formación teórico-práctica en el que se presta un servicio a la comunidad. Y no se puede decir más en cuanto al contenido de la clínica con menos palabras, porque sintetiza básicamente esas dos funciones que cumple. En la primera diapositiva planteamos que es una clínica, y ahora terminamos jurídica, porque, como decía, una clínica médica, todos sabemos, una clínica enseguida piensa en la de podología que tenemos en la universidad, perdón, la que sea. Vale, pues, como ya he empezado a contar antes, en la clínica jurídica trabajamos con casos reales y con clientes reales, y en realidad están trabajando los alumnos en ese tipo de casos. Están entrevistando al cliente y demás, pero lógicamente ellos todavía no son competentes para realizar ese trabajo solos. Entonces los supervisan tutores, profesores tutores, en la medida de su conocimiento. Lo que hacemos es buscar al especialista mejor para el caso concreto que nos llega a la clínica. ¿Qué ocurre como resultado? Pues el resultado es magnífico en cuanto al aprendizaje. Hablamos más que de enseñanza, de aprendizaje, porque los alumnos que participan en esta iniciativa se involucran plenamente en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que ponen más carne en el asador, buscan resolver los casos adecuadamente y no hacer un casito práctico como en clase y ya está. No, realmente buscan que la solución que encuentre satisfaga al cliente. A veces se implican hasta demasiado y también hay que decirles, bueno, deja a un lado, tu intervención acaba aquí, no te impliques emocionalmente, sobre todo por el tipo de casos que nos llegan, que algunos realmente mueven a esa implicación. Por lo tanto, como he dicho que tiene dos funciones, no solo se implican ampliamente en el propio proceso de aprendizaje del derecho, sino también en la lucha por la justicia o en la lucha por combatir las injusticias. ¿Por qué? Pues porque si esa primera función metodológica nos lleva como resultado o como método de actuación a una gran integración de la teoría con la práctica jurídica, nos pasamos o se pasan
4 años o 5, según los planes de estudio en los que nos encontremos, aprendiendo mucha teoría. Nosotros tratamos de que aprendan mucha práctica, pero luego a veces no queda, el pozo no es el que nosotros habríamos querido que quedara. Por lo tanto, después descubrimos, cuando tenemos a los mismos alumnos en un máster, que lo que les enseñamos un día, incluso nosotros mismos, no lo han aprendido suficientemente. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. No es lo mismo hacer una práctica en clase que enfrentarse a un caso en el que, como si fuera un profesional del derecho, ¿cuál es el caso que tengo? ¿Qué tengo que resolver para contestar al cliente? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué sé? ¿Qué información he de buscar? Es muy diferente. Y al propio tiempo les formamos, o tratamos de formarles, en la propia deontología del jurista profesional, que aprendan a enfrentarse a dilemas éticos que se plantean ampliamente y a esa conciencia que todo jurista debe anteponer en su profesión. Lo conseguimos en la medida de lo posible, no lo sabemos, pero esperamos que sí, que ellos se acuerden de nosotros cuando les enseñábamos estas habilidades. Por otro lado, habilidades y competencias profesionales creemos que incrementan ampliamente las que están diseñadas en nuestra carrera, sea licenciatura, sea grado. Básicamente las que aquí aparecen descritas, o mencionadas: reconocer intereses del cliente cuando le hacemos una entrevista, qué es lo que quiere, identificar estrategias para la resolución del caso, tomar decisiones, trabajar en equipo, superar las dificultades que se planteen, una autocrítica fundamental para mejorar el trabajo cuando algo no se hace mal, poner en común ese trabajo, puesto que, como decía, se trabaja en grupo, sentido de la responsabilidad, en definitiva, una serie de competencias y habilidades que tenemos definidas más en el grado que en la licenciatura, pero que también ponemos en práctica en la licenciatura. Y al final nos encontramos con una gran interdisciplinariedad, porque somos muchos departamentos, varias áreas de conocimiento. Actualmente oscilamos entre 9 y 10 áreas de conocimiento, profesores que pertenecemos a ellas, los que participamos en esta iniciativa, y trabajo cooperativo. Se trabaja en grupo, tanto por parte de los alumnos como de los profesores.